Continuando el proceso, lo siguiente que debemos considerar entonces pues son las fuentes teóricas de la aplicación de esa psicología clínica y particularmente psicología de la salud. Es decir, que hay diversas fuentes que nos permiten, como decíamos al principio, abordar las situaciones problemáticas de los pacientes, de los grupos o de las comunidades a través de un filtro particular. Ese filtro pues es teórico, como lo hemos visto, y esa teoría pues regula también los métodos y los modelos con los que vamos a intervenir desde el punto de vista de lo que se hace en esa psicología de la salud. En términos generales podríamos pensar en estos tres elementos, tres grandes elementos de desarrollo de la teoría en psicología de la salud, pues que nos permite hacer abordaje de las situaciones desde el punto de vista de una teoría del aprendizaje social, regulado por Bandura, ustedes saben, una teoría del estrés y por supuesto pues un modelo cognitivo-conductual que como lo hemos visto a lo largo del proceso, pues contiene elementos, por lo menos descrito de esa manera, que se consideran más cercanos a la ciencia o las posibilidades que nos ofrece el modelo de poder hacer mediciones y trazabilidad sobre la ejecución de las actividades que se realizan a partir de las técnicas derivadas del mismo. ¿Listos? En el primer caso, pues la teoría de aprendizaje social pues implica una postura y es que al utilizarla damos por entendido que lo que sucede en términos del fenómeno que estamos observando es un proceso de aprendizaje y que ese proceso de aprendizaje se da desde el punto de vista de Bandura a través de procesos de observación. ¿Listos? Así que todos los comportamientos derivados de las situaciones relativas al aprendizaje de la persona se derivan, ¿sí?, de experiencias de observación. Desde ese punto de vista, entonces, tanto lo que es susceptible de observación y se aprende, pues es susceptible de cambio a través de la observación de modelos o ejemplos. Esto, por supuesto, como fuente teórica, nos da la posibilidad de hacer, por un lado, pues un análisis relativo al proceso diagnóstico en el momento en que podamos valorar las causas de algún comportamiento individual o grupal. Y también, por supuesto, nos permite pensar en posibilidades de intervención. El ejemplo dice, si yo estoy observando que alguien hace ejercicio en forma regular, por ejemplo, mi hijo, es probable que adopte conductas similares, comportamientos saludables. Esto es clave para el análisis de contextos, por ejemplo, en el que yo quiero dar explicación sobre una serie de comportamientos individuales o grupales, por un lado, o quiero hacer modificación de los mismos, ¿vale? Por su lado, la teoría del estrés, entonces me va a indicar que no solamente son las situaciones que producen esa condición, esa respuesta estresora, de estrés, perdón, sino que también se trata de las maneras en que percibimos esa situación, ¿vale? Esa percepción de situación entonces implica no solamente una experiencia estresante, sino la percepción de una situación estresante que afecta eventualmente desde el punto de vista de la teoría de ese estrés, las respuestas del organismo que eventualmente pueden tener efectos negativos sobre algunos de los sistemas corporales claves, como por ejemplo el sistema inmunológico, el cardiovascular, el digestivo, el circulatorio, bueno, etcétera, etcétera, ¿vale? Desde el punto de vista de esta teoría del estrés, entonces lo que vamos a hacer es observación sobre las condiciones sobre las que está viviendo la persona, mi paciente o ese grupo comunidad. Por supuesto, la percepción que tiene respecto de eso que está viviendo y cómo esto afecta su salud física, ¿va? Desde este punto de vista, entonces, vamos a considerar como importantes los mecanismos de afrontamiento y la capacidad de adaptación que tienen las personas frente o de cara a estas experiencias vitales que está teniendo y si pues le son suficientes para enfrentarse a ese tipo de situaciones. Desde ese punto de vista, quizá una reestructuración, aprender a ver de una forma diferente esto que está viviendo o aprender a darle manejo a esas condiciones o situaciones que son estresantes per se. Por ejemplo, una persona que está en un ambiente laboral que es estresante, pues experimenta estrés debido a la carga, y no solamente eso, sino que, por ejemplo, puede percibir eso como un castigo o como una forma negativa de vivir, etcétera, etcétera, ¿sí? O como obstáculos para el cumplimiento de sus objetivos. Y esto lo que va a hacer es sumarle y sumarle y sumarle estrés a su situación. Esto puede desencadenar respuestas que son fisiológicas, que son corporales, como liberación del cortisol, ¿cierto? La hormona del estrés,
y por supuesto activación del sistema nervioso. Si esto es crónico, entonces puede tener, es decir, ya está teniendo impactos, pero además, si hay cronicidad al respecto, pues el impacto negativo se puede magnificar. Por ejemplo, aumentar riesgos de salud, de enfermedades cardiovasculares, trastornos de sueño, por supuesto, nuestro ámbito de la salud mental, ¿no? Y trastornos en general como ansiedad o depresión. ¿Listos? Bien, por supuesto, entonces la capacidad que tengan las personas para afrontar sus experiencias, sus situaciones, es crucial. Desde ese punto de vista, entonces vamos a hacer análisis de cuál es esa capacidad de afrontamiento, capacidad de adaptación que tienen las personas a sus circunstancias. Y si observamos algo, pues por supuesto tenemos la posibilidad de hacer lo que decíamos como el paracetamol del psicólogo, técnicas de relajación, establecer límites, organización del tiempo, búsqueda de apoyo, organizar, digamos, actividades que le permitan el ocio, relajar mm, ¿cómo se llama esto? Desahogar ciertas energías y frustraciones, etcétera, etcétera. En fin, todo lo que está relacionado con o que tenga como propósito reducir los efectos negativos del estrés por motivo de cargas, en el caso del ejemplo que estábamos manejando, pues cargas laborales, pero eventualmente también pueden ser académicas, como es la experiencia de ustedes, por ejemplo, sí, tienen muchas cargas y entonces vamos a mirar cómo pueden hacer manejo de esas situaciones. ¿Listos? Desde el punto de vista del modelo cognitivo-conductual, entonces va a ser abordaje como lo habíamos visto en el modelo, cómo lo que piensa y las emociones tienen, digamos, un papel importante en la manera como las personas se comportan y reaccionan frente a lo que están viviendo. Esa manera en que piensan sobre las cosas que les sucede, pues influye sobre la salud. Así que desde ese punto de vista, pues es crucial identificar cuáles son ese sistema de creencias, esos pensamientos que denominaría la teoría desadaptativos, irracionales, ideas irracionales o errores lógicos en el caso de Beck, ¿cierto? De tal suerte que, por ejemplo, si observamos, si podemos hacer trazabilidad de una categoría como el negativismo, el catastrofismo, lo que vimos ya, ¿sí? Esta persona pues puede tener dificultades para hacer lectura de sus experiencias, para aceptarlas de forma más positiva y adaptativa, ¿m? Y puede empezar a presentar síntomas físicos, ¿no? De tal suerte que aquí, digamos que es crucial identificar esos esquemas de pensamiento desadaptativos y reestructurarlos. Entonces la reestructuración cognitiva pues cumple un papel fundamental, ¿no? Desde ese punto de vista podríamos hacer algunas cosas como fomentar conductas o formas de pensar que sean más saludables a la situación que está viviendo la persona. ¿M? Claro, ya usted en diseños de investigación verá algunos tipos de investigación, como de diseños experimentales, perdón, preexperimentos, cuasi experimentos, los experimentos propiamente dichos, para decir que en esa psicología de la salud se utilizan métodos de investigación cercanos a la ciencia. Estudios experimentales, por supuesto, estudios observacionales, estudios longitudinales que implican varias observaciones a lo largo del tiempo. ¿M? Como modelo teórico, pues digamos que es muy común hablar del modelo biopsicosocial, que lo vimos desde psicodiagnósticos, para decir que ninguno en ese modelo que decíamos es un triángulo equilátero, ninguno tiene un peso superior sobre el otro, pero sí relativo, para decir que los aspectos relacionados con la biología, con los elementos sociales y por supuesto los aspectos psicológicos cumplen un papel en el bienestar percibido por el sujeto, ¿no? Algunos aspectos biológicos, decíamos como la genética, ¿sí? Como los aspectos fisiológicos, psicológicos como la forma de pensar al respecto de lo que le sucede, emocionales y comportamentales, y sociales como el entorno que le corresponde a la persona vivir, o sea, harán parte de ese modelo. ¿Listos? Por supuesto, hay otro modelo también muy conocido que es el modelo de creencias de la salud y se trata de la manera en que la persona percibe, ¿sí? Algunos aspectos relativos a su salud y que influyen en su comportamiento. Si es muy importante para la persona mantenerse saludable o los virus y las bacterias, etcétera, pues va a implementar conductas de la vida diaria como habilidades básicas cotidianas, habilidades de la vida diaria relacionadas con el autocuidado, por ejemplo. ¿No? Si está muy atento al respecto de cómo protegerse de los virus, de las bacterias, probablemente va a utilizar el agua y el jabón con mayor frecuencia. No.
o si por el contrario es más bien despreocupado al respecto o considera que la exposición le va a permitir un mayor grado de inmunidad. Entonces, la forma en que la persona percibe su salud, qué tan susceptible es o no, pues está relacionada con un comportamiento saludable o no saludable. ¿M? También podemos hablar del modelo de motivación y, por supuesto, cambios de conducta que se centrarán en algunos aspectos relacionados con qué tan motivado está la persona para, digamos, mantener una relación con su salud. Particularmente nos interesa la salud mental, pero sí en términos generales con la salud física y mental. De tal suerte que, pues, si estamos motivados o no para asumir o asimilar comportamientos que sean saludables, por ejemplo, ¿sí? Comportamientos que impliquen, por ejemplo, algún tipo de esfuerzo, como hacer ejercicio, hacer modificaciones en la alimentación, ¿sí? Seguir rutinas, hacer seguimientos médicos periódicos. Esto necesita básicamente que la persona tenga un concepto al respecto de lo que es su salud y a partir de ese concepto, pues realice prácticas que le son favorables al mantenimiento de la misma. Ya lo habíamos hablado, el modelo de estrés y afrontamiento, entonces vamos a analizar cómo el estrés influye en la salud de las personas y cuál es la capacidad, la habilidad que tienen para manejar esas situaciones que consideran estresantes, ¿no? Si tienen una alta o baja resiliencia, por ejemplo, cómo perciben que debería ser el comportamiento y el resultado de esas situaciones estresantes y qué tanto manejo tienen de su activación fisiológica, ¿no? Desde este punto de vista, entonces, vamos a valorar cuáles son las estrategias de afrontamiento que tienen las personas sobre situaciones estresantes, teniendo como principio que es inevitable que en algún momento las personas vayamos a estar expuestas a esas situaciones de estrés. Entonces, lo que tendríamos que manejar ahí es la habilidad para enfrentarnos a esas situaciones que no podemos evitar. ¿Listos? Entonces, es importante para cualquiera que sea los abordajes como hemos visto hasta ahora hablar de conceptos como el proceso de salud de enfermedad, ¿no? Ya lo habíamos mencionado desde psicodiagnósticos que esa salud pues la consideramos un estado de completo bienestar físico, mental y social para hablar de esos tres elementos del modelo biopsicosocial, más que simplemente estar ausente de enfermedad fisiológica, sino que tener en términos de esos tres elementos pues una vida saludable. Incluye la capacidad de adaptarse, enfrentar desafíos de la vida de una manera efectiva. Esto implica entonces promover la resiliencia, por ejemplo. Decía ahorita que el propósito no es pintar un escenario en el que las personas están exentas de sufrimiento, sino que tienen habilidades para enfrentarse a ese tipo de situaciones una vez sucede. ¿Listos? Entonces, en términos generales nos referimos a esa calidad de vida, al nivel de satisfacción que tiene la persona con la experiencia vital que tiene, ¿no? Lo podemos pensar desde diferentes puntos de vista cuando hablamos de áreas de ajuste, ¿sí? En salud, en su ámbito social, a nivel laboral, a nivel académico, a nivel relacional, afectivo, emotivo, religioso, espiritual. Bueno, cómo está ese nivel de satisfacción para cada una de las esferas que son importantes para la persona dentro de su vida, pues es representativo y relativo a lo que la persona tiene como experiencia de calidad. Es decir, lo que está experimentando versus lo que quisiera o piensa que debería estar sucediendo. ¿M? Allí es donde empezamos a ejecutar acciones que están orientadas a promover la salud, entendiendo pues que tenemos varios niveles de prevención que vamos a mirar ahorita, ¿cierto? Pero esa promoción de la salud esencialmente son actividades que están dirigidas a fomentar acciones saludables que están encaminadas a prevenir la enfermedad y a mantener un estado de bienestar si es que ya se tiene, ¿cierto? Eso incluye muchas cosas, como decíamos ahorita en términos de áreas de ajuste, pues que haya una educación sobre la salud, que haya actividades, acciones concretas que estén dirigidas, orientadas al mantenimiento de esa salud, por supuesto, a la promoción de mejores estados de salud, que implican cosas como, por ejemplo, lo decíamos ahorita también, la alimentación saludable, ¿cierto? La reducción de conductas de riesgo, por ejemplo, conductas de consumo. ¿M? De consumo, no solamente de sustancias, ¿no? También puede ser consumo descontrolado de alimentos que generan algún desequilibrio, por ejemplo, hormonal o alguna desregulación fisiológica que puede estar, digamos, aportando a un desbalance en ese concepto que estamos diciendo que es la salud, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a hacer es promover hábitos saludables, por ejemplo,
promover conductas preventivas, ¿cierto? Promover conductas de conocimiento, de autoconocimiento, de mantenimiento físico, de mantenimiento de la salud mental, etcétera, etcétera. En términos de prevención, entonces podemos decir que es lo que estamos aproximándonos ahorita, pues hay actividades que están orientadas a mitigar los riesgos de los factores externos, factores asociados a situaciones que pueden destruir, pueden decrementar nuestro nivel de salud mental y en términos generales nuestro nivel de salud física, ¿no? La encontramos en tres niveles: prevención primaria, secundaria y terciaria, ¿no? Entonces lo que hacemos es, desde el punto de vista de la prevención, reducir, mitigar los riesgos, en el mejor de los casos, antes de la aparición de la enfermedad. Así que desde este punto de vista, entonces, acciones como vacunarnos, ¿cierto? Prevenir, tener conductas de consumo responsables, por ejemplo, para prevenir el hígado graso, para prevenir la hipertensión, para prevenir, bueno, males circulatorios, etcétera, etcétera, entraría en el rango de lo que conocemos como la prevención primaria, que son todos este tipo de situaciones, acciones que están orientadas a realizar estas actividades antes de que aparezca la enfermedad. Su propósito en términos generales es evitar que aparezca o, digamos, que aumentar el tiempo en la medida de lo posible, la mayor cantidad, ¿sí?, de tiempo antes de que aparezca una situación que eventualmente sea inevitable, ¿no? Entonces, por ejemplo, con la adquisición de conductas saludables, lo que estamos tratando de hacer es mitigar el riesgo de que suceda alguna enfermedad. Desde el punto de vista de la prevención primaria, todavía no hay enfermedad, todavía no hay problemas de salud. Le estamos indicando a las personas cómo protegerse, por ejemplo, en el caso de salud sexual y reproductiva, del VIH o de enfermedades de transmisión sexual. No han sucedido y le estamos indicando a la persona a través de la prevención primaria cómo protegerse. En el caso de la prevención secundaria, son situaciones en las que ya sucedió algo que que podíamos haber evitado, pero desde ese punto de vista, pues vamos a reducir sus síntomas, ¿m? Vamos a reducir sus efectos, vamos a tratar de hacer acciones que mitiguen el sufrimiento o el dolor, ¿sí? Vamos a hacer acciones, por ejemplo, de mantenimiento. Vamos a procurar, por ejemplo, la adherencia al tratamiento cuando se trata de situaciones que implican el consumo de medicamentos, por ejemplo. Entonces ahí estamos haciendo un tipo de prevención de recaídas o de gravedad, ¿sí? O de profundización de la situación. Y se considera pues ya esa prevención secundaria cuando la situación pues ya sucedió y podemos aprender al respecto de ese tipo de situaciones que ya sucedieron. Entonces podemos hacer esa prevención o conocida como prevención en alguno de esos tres niveles. Vamos a hacer psicoeducación para poder trabajar con la persona que ya está enferma, por ejemplo. Vamos a hacer, lo decíamos ahorita, vamos a hacer un programa que nos permita la adherencia y el mantenimiento al medicamento. Vamos a hablar al respecto de qué va a pasar de aquí en más. Y digamos que en el peor de los casos, pues estaríamos hablando de cuidados paliativos, ya donde de pronto no haya nada que hacer, más que pues mantener ese estado de la persona en términos de la calidad de lo que se puede, dentro de lo que se puede, ya en esas etapas de pérdida de la vida, ¿no? Listos. Entonces, en términos generales, pues hay medidas que son médicas como la vacunación, la detección temprana de enfermedades, por supuesto, en el que nosotros podemos participar, como pues hablando de la importancia de ese tipo de actividades, de la promoción de comportamientos saludables, de la reducción de factores de riesgo, etcétera, etcétera. ¿Listos? Ya el proceso de curación, pues se relaciona con el tratamiento, ¿no? Con el manejo de enfermedades, pues que ya existen, como decíamos en la prevención secundaria. Ya existen situaciones en las que podemos intervenir. Desde este punto de vista, como estamos hablando de salud, estamos en un contexto donde puede intervenir el médico, donde puede intervenir el psiquiatra, por eso aparecerán intervenciones, por ejemplo, farmacológicas, ¿tá? Pero también psicológicas que están destinadas, como lo decíamos, a pues mitigar los efectos de los síntomas, ¿no? Aliviarlos un poco y pues a detener la progresión de la enfermedad. Aquí aplica entonces el concepto de la rehabilitación, ¿no? Hay procesos de rehabilitación que implican el mantenimiento. Que lo que hacen no es revertir el deterioro, sino reducir la velocidad con la que se presenta. Aquí está entonces el proceso de rehabilitación,
donde la persona pues realiza actividades o se le orienta a la persona a realizar actividades que están orientadas a recuperar, por ejemplo, el funcionamiento perdido. En este caso estaríamos hablando de una rehabilitación secundaria, porque también se puede hacer rehabilitación primaria, ¿no? Esa rehabilitación primaria es cuando alguna de esas habilidades nunca se ha obtenido, de ahí se habla de esa rehabilitación primaria. ¿M? Por ejemplo, en los casos de enuresis primaria y secundaria, pues es primaria cuando el niño nunca ha tenido el control de esfínteres y es secundaria cuando lo tuvo y por algún motivo lo perdió. Entonces, igual en rehabilitación, por ejemplo, la marcha, una cosa es que la persona nunca haya aprendido a caminar, ¿cierto? Entonces ahí vamos a hacer rehabilitación primaria. Y otra cosa es que caminaba y por algún motivo, de algún accidente, alguna situación, ¿no? La persona necesita recuperar esa habilidad. Ahí entonces es cuando tiene sentido la rehabilitación. Cuando no, se denomina habilitación tal cual. Y es permitirle el desarrollo de una habilidad que nunca ha tenido. ¿Listos? Bien, ahora vamos a hablar de estrategias y esas técnicas de intervención en el contexto de la psicología de la salud, por lo menos algunas de ellas, en etapas o en acciones de intervención, por ejemplo, de proceso de duelo, de estrés, en las acciones de promoción de la salud, en la intervención con enfermedades crónicas y pues en trastornos de salud mental. En el caso de la intervención de proceso de duelo, pues es muy frecuente realizar acciones de apoyo emocional, ¿sí? A la persona durante ese proceso. Terapia particular, hay una terapia de proceso de duelo que vimos desde el punto de vista del psicoanálisis, pero también en algo otros enfoques, pues hay diferentes maneras de abordar el duelo, depende de alrededor de unas 5 teorías diferentes que hay. La más conocida de ellas, pues las etapas del duelo de Elizabeth Kübler-Ross, que es cuestionable que el duelo se presente en etapas, pero que se puede conceptualizar de esa manera. Procesos de educación sobre ese proceso de duelo y por supuesto, digamos, las alternativas de trabajo con la red de apoyo. ¿M? En el caso de la intervención de situaciones de estrés, pues es muy frecuente usar las técnicas de relajación, el manejo del tiempo, cuando el manejo del tiempo pues es parte del problema, la reestructuración cognitiva, por supuesto, estrategias de afrontamiento del estrés, ¿m? Y promoción de estilos de vida saludables, digamos, desde ese punto de vista más relajados o menos estresantes. En el caso de la intervención en la promoción de salud, pues hacemos psicoeducación o educación en salud en general, entrenamiento en habilidades de autocuidado y por supuesto actividades de gestión de cambio de comportamientos que tengan digamos, la orientación a convertirse en comportamientos saludables. ¿M? También hacemos intervención en enfermedades crónicas desde el punto de vista de esa salud, pues lo decíamos ahorita, pues vamos a mirar la adherencia al tratamiento, con el consumo de medicamentos, etcétera, etcétera. Vamos a ayudar con las actividades relativas a ese manejo del dolor. Terapias de tercera generación, pues han mostrado allí algunos efectos. ¿M? Y en términos generales, pues apoyo psicológico. Y cuando se trata específicamente de trastornos en salud mental, pues se hacen abordajes desde el punto de vista de la terapia cognitivo-conductual. Actualmente el uso de la terapia de aceptación y compromiso, ACT, ¿cierto? Dirigida por Hayes. Y la terapia, pues, familiar, ¿no? Siendo, pues, el sistema familiar bastante importante. ¿M? Entonces, aquí está un desarrollo un poco de lo que habíamos visto antes, cómo proporcionar apoyo emocional hace que el contexto pues, sea más comprensivo y que la persona pueda expresar y llevar sus emociones de una forma más adaptativa y saludable. Cómo a través de las terapias relativas a los procesos de duelo, pues se hace una actividad de duelo individual y grupal. De hecho, actualmente hay ofertas laborales para funerarias que piden las habilidades de un psicólogo para precisamente abordar los procesos de duelo como parte de la oferta que hacen en sus funerarias del proceso en general. Y pues bueno, parte de lo que hace el psicólogo pues es un trabajo individual y un trabajo grupal que le facilita a los individuos y al grupo familiar pues adaptarse a la nueva situación de pérdida y pues asimilar acciones de apoyo mutuo, que es lo que les va a permitir a la familia de ahí en más pues continuar con su proceso como sistema independiente, ¿no? Por supuesto, también proporcionar educación para que la persona comprenda, esto es un poco en el contexto de la psicoeducación, para que entienda que es normal, cuáles son los límites de la normalidad dentro de la experiencia que tienen dentro de ese proceso de pérdida, en qué momento consultar, cuáles son las situaciones de riesgo, etcétera, etcétera.
¿m? Y por supuesto pues, que la persona se mantenga conectada, como decíamos, con redes de apoyo que le permitan gestionar sus emociones, expresarlas, ¿cierto? Compartirlas de forma más eficiente. De hecho, compartirlas con personas que han tenido experiencias similares ha mostrado algunos efectos, como los casos de los grupos terapéuticos, que le permiten entonces asimilar sus propias situaciones, experiencias y pérdidas de una manera más positiva, no tan encerrada pensando que es algo que solamente le sucede a ellos, ¿va? En el caso de la intervención en estrés, pues decíamos, ok, podemos enseñar relajación muscular progresiva, para eso hablamos de Jacobson, podemos utilizar técnicas de respiración diafragmática, podemos utilizar acciones que le permiten a la persona reducir esos niveles y producir estados de calma, exponerse y producir estados de calma. Si es que el manejo del tiempo hace parte de la problemática relacionada con el estrés, creo que tengo mucha carga, muchas cosas por hacer y no las puedo hacer en el tiempo que tengo destinado para ello. Entonces le puedo ayudar a la persona a hacer una semaforización, a hacer, por ejemplo, un esquema de priorización de actividades que le permitan organizar sus actividades, por supuesto también su tiempo, en un contexto como el actual en el que la pérdida del tiempo es un factor, ¿no? Porque tenemos demasiadas opciones, mecanismos alrededor, pues que básicamente funcionan como esto, como estas situaciones u opciones que nos mantienen conectados a otras cosas que nos impiden priorizar de forma correcta. ¿M? La reestructuración cognitiva, lo hemos hablado, entonces es simplemente hacer trazabilidad donde están esos pensamientos que consideramos distorsionados y que son contributivos de ese estrés y pues le ayudamos a desarrollar pensamientos más adaptativos, ¿no? Que le permitan tener conductas más adaptativas en relación a lo que la persona está teniendo como experiencia. Entonces, vamos a enseñar, en el caso de las estrategias de afrontamiento, pues habilidades de afrontamiento más efectivas. Por ejemplo, en el término de resolución de problemas, ¿no? Resolución de conflictos, pues en general, la... mm, toma de decisiones, ¿no? La comunicación asertiva, ¿sí? Son pues parte de estas estrategias que le ayudan a la persona pues a afrontar sus experiencias, situaciones en un momento determinado. Y por supuesto, promover pues los estados de vida saludables, ¿no? La importancia de la buena alimentación, la importancia del sueño, del ejercicio regular, de la gestión del tiempo libre, de ese manejo del estrés. Hay personas que están sometidas a muchas experiencias estresantes y pocas experiencias que le permiten, por ejemplo, tener una vida saludable, poco ejercicio, ¿sí? Poco sueño. Entonces, lo que vamos a hacer desde este punto de vista, pues, es intervenir en promover todas estas acciones que sirven para mitigar los riesgos o para prevenir situaciones. ¿Listos? Entonces, lo que tenemos acá, intervención de promoción, en promoción de la salud, entonces, proporcionamos información sobre hábitos saludables, prevención de enfermedad, promoción del bienestar, entrenamiento de habilidades de autocuidado, entonces mejorar esos autocuidados, por ejemplo, aprender a relajarnos, a resolver problemas, a comunicarnos de forma más efectiva, más eficiente y, por supuesto, acciones que están orientadas al cambio de comportamientos, por ejemplo, poco saludables, como el fumar, ¿no? Ahora que está también de moda el vapor, ¿m? Hacer ejercicio, mejorar la alimentación y tener en términos generales, pues, conductas más favorables a la salud. ¿Listos? Bien, en enfermedades crónicas decíamos, adherirnos al tratamiento, ¿no? Digamos que haría parte de un proceso de negación, no adherirse al tratamiento. Manejar el dolor y, por supuesto, pues el apoyo psicológico alrededor de esas enfermedades crónicas que tienen como particularidad, ¿no? Es justamente pues que va a acompañar a la persona a lo largo del tiempo. Y esto puede ser desmotivante, pues la persona puede entrar en negación, puede generar una serie de emociones que es importante que el sujeto pues elabore para que le permita avanzar en términos del tratamiento que les están proponiendo. ¿Listos? También entonces hablamos de esa terapia cognitivo-conductual, la terapia de aceptación y compromiso y la terapia familiar como alternativas desde el punto de vista de la salud mental en el uso de diferentes técnicas que son favorables al mantenimiento de la salud del sujeto, no solamente del individuo, como decíamos al principio, sino de los grupos o de las comunidades donde usted está ejecutando, realizando sus actividades. ¿Listos? Hay subespecialidades en esa psicología de la salud, por supuesto. Cada vez que avanza el conocimiento, pues hay una especialización, una posibilidad de especializarnos un poco más.
De tal suerte que la clínica de la salud, por ejemplo, pues se encarga del diagnóstico, el tratamiento y el manejo de los trastornos de salud en contextos de enfermedades médicas. Esta será como parte de una diferencia que usted experimentará durante el ejercicio de la práctica. Entonces, la psicología clínica en el consultorio pues se encarga de los aspectos psicológicos per se, mientras que esta psicología clínica pues incluirá, entre otras cosas, esos aspectos relacionados con la salud física, la fisiológica, la orgánica, y en contextos hospitalarios pues de la enfermedad propiamente dicha, ¿no? Así que usted verá aquí que este psicólogo de la salud pues colabora un poco más con esos elementos, aspectos y por supuesto estrategias médicas y otros profesionales relacionados con ese contexto de salud, ¿va? Sobre todo cuando se trata de personas que enfrentan situaciones crónicas, por ejemplo, como de dolor. ¿M? También esa psicología, pues en el contexto de la prevención y la promoción de la salud, desarrolla e implementa estrategias en estos tres niveles de prevención que hablamos, ¿no? De enfermedades y la promoción de comportamientos saludables. Entonces pueden trabajar en programas de prevención, ¿sí? Por ejemplo, prevención de adicciones, prevención de enfermedades de transmisión sexual, promoción de actividad física, educación y promoción de la salud y el bienestar en términos generales. En el caso de la práctica, estas acciones se realizan en el contexto de un colegio. Entonces, lo que se abordan pues son las problemáticas percibidas para el nivel del contexto donde usted está trabajando, en este caso pues un colegio, ¿no? Ok, en términos de salud ocupacional, un trabajo con una profesión que quiero mucho también, que es justamente esa salud ocupacional. Para pensar entonces cómo algunos aspectos relativos a la ocupación pueden mejorarse como práctica que le permite a la persona realizar sus actividades ocupacionales de la mejor forma posible, ¿no? Es decir, promoviendo su bienestar y no el detrimento de su salud. ¿No? Entonces, desde este punto de vista, ser profesional en psicología relacionado con esa salud ocupacional puede hacer evaluaciones de los factores de riesgo. Hay un capítulo ahora en estas nuevas leyes de la salud ocupacional que se encarga de estos aspectos relativos al riesgo psicosocial, ¿no? Reducción del estrés laboral, por ejemplo, apoyo a las gestiones, a los sistemas de cambio y en general a la promoción de la salud en esos entornos laborales a los que se enfrenta pues un colaborador, ¿no? Que pueden ser productores de estrés y en términos generales pues productores eh, digamos, de condiciones que son desfavorables al mantenimiento de la salud. ¿M? Y por supuesto, pues ahí me incluyo un poquito con algunos elementos relacionados con la salud infantil y dentro de ese proceso de desarrollo. Entonces aquí la observación de lo que sucede con ese proceso de desarrollo del niño, del adolescente y del adulto joven, vale la pena decir más o menos por allá, pues digamos que sería el rol de este psicólogo. ¿No? Esto se puede ejercer en contextos hospitalarios, clínicos, ¿sí? Pero también en entornos educativos y pues en acciones o en situaciones como en consultorios psicológicos, ¿no? El propósito es intervenir sobre ese proceso de desarrollo, sobre el mantenimiento de la salud en ese proceso de desarrollo de niños y adolescentes, ¿no? Y pues depende de su etapa, del momento de desarrollo en el que esté este sujeto en un momento determinado, pues hacer la planeación de las acciones pues que están encaminadas a la prevención y la promoción de su salud en alguna de esas etapas. ¿Listos? Entonces quedamos listos con este capítulo. Usted lo puede observar las veces que sea necesario y utilizar para la planeación de sus actividades cuando le corresponda. Muchísimas gracias hasta ahí. Continuamos con el siguiente.